En el programa anterior explicamos de nuevo de manera bastante bien definida de qué se trata la central de coincidencias de la Tierra y cómo se relaciona, cómo se conecta con la inteligencia en estado sólido que advirtió John C. Lilly. En este video, lo que vamos a hacer en este programa es explicarte, pues, a dónde nos lleva, vamos a decir, toda esta parte teórica de que existen líneas temporales, saltos cuánticos en nuestra vida y saltos de realidad y cómo todo esto se conecta con lo que hablaba John C. Lilly y también Philip K. Dick y otros grandes escritores también desde la antigüedad, porque esto conecta hasta el mismísimo Giordano Bruno, que hablaba del multiverso, un concepto cuando estaba la plena Inquisición. No, pues era un hereje, ¿no? Alguien como Giordano Bruno habló de estos temas y desde ahí podemos empezar a rastrear la central de coincidencias de la Tierra, cómo se van conectando todos estos temas, ¿no? Entonces, primero hay que entender qué es lo que entendemos como líneas temporales, ¿no? Y lo vamos a hacer de manera en que se entienda muy fácil, sin que nos compliquemos tanto. Bueno, para entender lo que es una línea temporal, es la vida como tú la estás entendiendo en este momento, como tú la estás experimentando, con las relaciones que hay en tu vida, ya sea pareja, familia, de todo tipo, laborales, los eventos, las circunstancias que involucran eso que tú llamas tu realidad. En el momento en el que sucede alguna cosa como una sincronía o que te diste cuenta de algo, porque puede surgir de estas dos formas. Surge una sincronía o surge un evento que te muestra algo que va más profundo, algo que te muestra de tu realidad, que te indica un cambio de dirección, un cambio de decisión, un cambio de forma de mirar las cosas, hasta un cambio de opinión puede generar un cambio en tu línea de tiempo. Sí. Tiene que ver con las creencias, tiene que ver con lo que tú sostienes que es real. Toda línea temporal se basa en esto. La realidad es lo que tú crees que es real. Lo que asumes como tu realidad, ¿no? Así es. Sí, todo lo que has escuchado que existe como pasado en tu historial y como presente. Entonces, desde ahí partes para decir, esta es la línea de tiempo en la que estoy yo viviendo. Claro. Y muchas veces también tiene que ver con el tiempo en el que tú estás viviendo, digamos, con la etapa de vida que te tocó estar. Y entonces ahí es donde tú defines cuál es tu línea de tiempo. Pero eso no quiere decir que sea la única línea de tiempo que existe. Vamos a ver aquí que existen diferentes líneas de tiempo que a lo mejor en algún momento tú ni siquiera considerabas porque estabas muy apegado a la línea de tiempo que estás viviendo y que tú consideras que es la línea real de tiempo. Pero eso no quiere decir que no existan otras líneas de tiempo adicionales que están ahí jugando, pues ahora sí que todo en tiempo. Sí. Para esto hay que definir rápidamente dos conceptos y uno es entender que esto que tú llamas o que nosotros entendemos como algo tangible o material no existe. Esto que nosotros percibimos como materia, ¿no? Como objeto, que es algo tangible y que puedo tocar, en realidad, según la ciencia y según la física más avanzada y más actual en este año 2026 y desde el tiempo de Einstein y un poco antes, en realidad son campos de energía. Y estos campos de energía vibrantes que nos rodean y que están en todas partes y que también tu cuerpo y todo lo que tú crees que es algo material es un campo de energía vibratorio. Este campo de energía vibratorio precisamente existe porque contiene átomos. Los átomos se creía que era lo más indivisible, de hecho eso significa átomo, que no puede dividirse. Pero después se descubrió que los átomos en realidad también están hechos de ciertas, vamos a decir, partículas o paquetes de energía. Para no marearte con todo esto, resulta que en realidad lo que nosotros y lo que tú estás percibiendo todo el tiempo es solamente una realidad de infinitas realidades posibles y saltas dentro de cada una de estas realidades dependiendo, lo que comentaba Master Rich y Master Len, dependiendo de tus decisiones y el nivel de atención que pones. Es interesante cómo esto se conecta, por ejemplo, con el mismísimo George Ivanovich Gurdjieff, cuando él hablaba sobre dejar la mecanización o abandonar la automatización de la mente. Porque si todo el tiempo estás viviendo de manera automatizada sin ser consciente de tus propios pensamientos, sin que tomes decisiones que realmente son tuyas, vives de manera automatizada y eso te hace o te forza a vivir en una línea de tiempo que tú no hiciste o no estás viviendo de manera consciente, sino que alguien o algo ya está manipulando la línea de tiempo donde tú existes y todo lo que va a suceder en tu vida. Entonces,
Cuando tomas una decisión de manera consciente y tú dices, bueno, voy a hacer esto de diferente manera, ¿no? Cuando tomas una decisión de manera consciente o te das cuenta de algo, entonces saltas a otra realidad. ¿Cómo puedes darte cuenta que eso existe? Bueno, no es que mágicamente tu pasado se vaya a cambiar y de Y repente de sea hecho lo diferente. hemos hecho todo el tiempo, ¿no? Y lo hacemos todo el tiempo, tú lo haces todo el tiempo. En realidad es que la manera en cómo interpretas lo que sucedió en el pasado va a cambiar. Inclusive vas a poder acceder a recuerdos que antes no tenías, sin necesidad de tener que inventar nada. Son simplemente saltos espaciotemporales. Todo esto entra en el rango de la teoría. Velo como una teoría, como una posibilidad. No lo veas como algo que es la verdad absoluta. Es solamente una posibilidad, esto que te estamos diciendo. Ahora, ¿cómo se conecta esto con eco? ¿Cómo se conecta con el estado de la inteligencia en estado sólido que también hablaba John C. Lilly? Muy bien. Cuando tú tomas decisiones de manera consciente, forzosamente el hecho de ser consciente de lo que estás haciendo, cuándo lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo, te hace ser consciente de las coincidencias que suceden en tu vida. Y al darte cuenta de las coincidencias, comprendes que eres parte del cuerpo de agentes de eco, de las coincidencias, de la central de coincidencias de la Tierra. Y eso forzosamente te coloca en una línea de tiempo que digamos que es la línea de tiempo original o la línea de tiempo de la conciencia. Entre más consciente eres, causa-efecto, más conciencia estás generando en el futuro. Entre más inconsciente eres en este presente, más inconsciencia estás generando en el futuro, ¿no? Entonces tenemos dos posibilidades: transformarnos en agentes de eco, transformarnos o seguir siendo parte de la línea original y llegar a nuestro potencial máximo como seres humanos y seres conscientes, o caer en la automatización, caer en la, ¿cómo le podríamos llamar? En la robotización de nuestro pensamiento, La mecanicidad. en la mecanicidad, y pertenecer a la línea de tiempo de la inteligencia en estado sólido, que es el absoluto control, ¿no? Ahora, vámonos despacito. También yo creo que es importante que aclaremos que todos tenemos hasta cierto punto hábitos y conductas repetitivas, hablando de esta mecanicidad. De hecho, nuestra personalidad, la forma como hablamos, la manera como tomamos decisiones, todo eso está basado en algo que se ha venido construyendo desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con decisiones que hemos tomado, ya sea consciente o inconscientemente, pero no significa que no puede cambiar. Claro. Ahí están estos famosos condicionamientos de los que hemos hablado mucho, que son nuestra serie de creencias, de ideas, las ideas fijas sobre todo, ¿no? Que son principalmente lo que define qué es real para nosotros. Pero no quiere decir que sean absolutas, porque lo que es real para ti, para otra persona, puede ser algo completamente diferente. Los mismos colores, ¿no? Lo hemos dicho. El color verde para ti, de un cierto tono, para otra persona puede verse distinto. Claro. Y sin embargo sigue siendo un verde. Claro. Pero así como esto, como les digo, por eso vámonos despacio, significa que cuando empezamos a adquirir la capacidad de observar cómo funciona nuestra memoria, cómo funciona nuestra capacidad de atención, de darnos cuenta, adquirimos mayor facultad de detectar sincronías en lo que sucede. Y eso es precisamente en donde entra la función de eco. Exacto. Sí, y cuando platicamos acerca de lo que es la línea de tiempo y nuestra realidad, lo que llamamos nuestra realidad, hay que recordar que todo el tiempo están sucediendo un acuerdo entre nosotros mismos para aceptar Sí. una realidad. Y eso se conecta inclusive con los toltecas, más tarde. Exactamente, porque yo te le pongo un ejemplo de no toltequidad, pero digamos que llegamos a un acuerdo y se vuelve algo estático. Y si no te abres a otras posibilidades, simplemente se va a quedar como esa línea de tiempo única. Y yo te pongo un ejemplo a lo mejor muy sencillo. A lo mejor alguien que de repente tiene alguna enfermedad y la única forma de que le han dicho de tratar es De cierta manera. de cierta manera ir con un doctor, un médico. Y esa es su única posibilidad, porque eso lo hizo, es un acuerdo que a lo mejor sucedió desde sus ancestros. Y es sus lo que ancestros, y es lo que cree, y sus ancestros solamente creen que con un médico se puede solucionar. Cuando se abra otra posibilidad, a lo mejor de ir a ver a un chamán, O un cambio de hábito. o un cambio de hábito, o algo que está sucediendo, de manera consciente está buscando otra línea de tiempo y otra posibilidad que existe que de otra manera, de manera inconsciente no hubiera existido.
exacto. Entonces se abre esta posibilidad y él empieza a trabajar sobre esto. Coincido. Por Vamos. ejemplo, ahí rapidísimo, yo te puedo decir que el mantra de Tara Verde funciona de maravilla. Y todo depende de cómo tú lo estás integrando, cómo Om. tú lo estás sintonizando. Om tare tu les hoja. Así es. Claro. Y por ponerles un ejemplo en la tontequidad, yo recuerdo mucho que don Juan en algún momento le contaba una historia a Carlos Castaneda y acerca de un grupo indígena que perdió con los españoles. Y él le decía, pero yo tengo la idea, decía Carlos Castaneda, que pues, ellos perdieron y que fueron aniquilados. Y le decía, ¿y tú por qué solamente tienes esa posibilidad? Esa línea de tiempo, Esa línea de tiempo. narrativa. Yo tengo otra narrativa donde sucedió totalmente lo contrario, pero lo que tú me estás diciendo no puede ser posible porque resulta que pues a mí todo el mundo me ha contado algo diferente. Así es. Me decía, no te cierres a eso. Es una línea de tiempo nada más. Una narrativa. ¿Por qué te manejas solamente sobre una narrativa? Y eso es lo que podríamos conectar con Eco. O sea, Eco lo que está haciendo es ábrete a nuevas narrativas que a lo mejor van a romper con todos los esquemas que tú tienes, ¿Qué está pasando? que están pasando en tu vida y que tú manejas como algo absoluto. Sí. Si solamente te quedas en esos absolutos, nunca te vas a poder abrir a nuevas posibilidades Sí. y a nuevas líneas de tiempo. Entonces, claro. ábrete a estas posibilidades, ¿no? Coincido totalmente. Y hay que entender también que a nivel individual, tú puedes producir estos saltos de las líneas temporales o estos saltos cuánticos o estos shifting o como le quieras llamar, o cambios de percepción o microcambios de percepción en tu psicología, en tu mente, en tus emociones. Pero ahora, eso también sucede en el colectivo. Y esto significa que como humanidad también de cierta forma estamos dirigiendo hacia dónde estamos yendo, pero como humanidad en su conjunto. Entonces, si el individuo aprende a hacer cambios de manera consciente, aprende a transformar su realidad, entonces hace una humanidad que es consciente y que puede también dirigir sus líneas de tiempo hacia posibilidades infinitas. Pero si la gran mayoría de la humanidad sigue dormida, ¿dormida en qué sentido? Dormida en el automatismo, en no ser consciente de sí misma, de los actos que hace, cómo los hace, para qué los hace. Si ni siquiera se preguntan para qué estoy aquí, si la gran mayoría hace eso, entonces la humanidad está destinada a la automatización. Y eso conduciría a esto que llamaba John C. Lilly el estado de inteligencia sólido, que sería el, pues, ¿cómo le quieres llamar? El control total, la tiranía, el fascismo, pero ya a niveles del futuro, así galácticos, ¿no? Superlocochones. Entonces, Como de serie, ¿no? como de serie. Entonces, a partir del individuo, a partir de ti, es como puede comenzar el cambio de la humanidad entera, ¿no? No es algo, por eso decía, y dijimos en el programa anterior, por ese motivo es que tú no te debes de preocupar por lo que va a pasar por la humanidad entera en el futuro. Simplemente trabaja en ti, tienes las direcciones que también dejó John C. Lilly con Eco, tienes un montón de herramientas para poder trabajar la meditación, la autoobservación, ¿no? El mindfulness. Hay un montón de cosas que puedes utilizar y que te van a ayudar a ser un poquito más consciente y con eso estás afectando también el resultado de la humanidad, ¿no? A Sí, nivel global, ¿no? Totalmente. Y inclusive hay ejercicios bien básicos y bien sencillos como para ir midiendo qué tanto has podido cambiar una creencia. Si, por ejemplo, has sido una persona que te has considerado toda la vida, no sé, débil, tímida o alguna de estas cosas, tú puedes empezar primero que nada a sostener las ideas opuestas a eso, ¿no? Claro. Soy decidido, soy valiente, tengo capacidad, tengo habilidad, yo puedo hacer tal cosa. Empezar a Y creértelo. empezar a actuar, Ujú. empezar a actuar en ese contexto, incluso con el miedo o la resistencia que produce muchas veces enfrentarse a una creencia antigua. Porque si no hay acción, no hay No transformación. hay transformación. Ujú. Entonces, esto que les digo es muy cierto. Creo que nosotros lo hemos experimentado en carne propia, que en cuanto tú te pones a la acción, tomas tu decisión consciente y te pones a la acción y empiezas a actuar en favor de esa nueva decisión, sí puedes experimentar esa vieja resistencia, pero paulatinamente la realidad se va haciendo acorde a lo nuevo. Sí, coincido. Te vas abriendo esa posibilidad. Sí. Ahora, si vemos, la mayoría de las decisiones que la humanidad toma a diario tienen que ver con el inconsciente. Entonces, cuando estamos hablando de Eco y de que tienes que empezar a tomar decisiones de manera consciente, ¿por qué es importante? Porque empiezas a modificar ese inconsciente que casi no se trabaja. Claro. Todos los humanos estamos acostumbrados a la mayoría de cosas que estamos haciendo en nuestra vida, a hacerlas de manera inconsciente y no nos damos cuenta, ni siquiera las procesamos. Claro. Incluso vamos a regresar a lo que estábamos platicando acerca de la inteligencia artificial.
Si vemos ChatGPT, la mayoría de personas que empiezan a utilizar ChatGPT y todas estas inteligencias artificiales, nuevamente lo hacen de manera inconsciente O mecánica. o mecánica. Simplemente lo que hacen es preguntarle a ChatGPT y si ChatGPT les da una respuesta, ellos lo manejan como algo absoluto y Sí. real. En lugar de decir, bueno, ok, esta herramienta me está diciendo esto, que es una que es posibilidad. una posibilidad, me voy a abrir a buscar algo diferente, voy a seguir investigando y no dejar en esto con algo absoluto. Si lo dejamos nuevamente como esto absoluto, podría suceder lo que platicaba John C. Neely acerca de esta inteligencia en estado artificial sólido. en estado sólido y de que podría influir totalmente en nuestras vidas y convertir todo esto en una tiranía, porque nosotros ya no ni siquiera necesitaríamos razonar o pensar en algún momento de nuestra vida si lo que nos están diciendo es real o no, sino simplemente la inteligencia artificial lo que dijera lo tomaríamos como algo absoluto. Sí, Totalmente. sí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Con esto no queremos decir que la IA sea algo malo, No, sino que es una una herramienta y es una herramienta extraordinaria, pero depende quién la usa y cómo la usa. Y es lo mismo, ¿no? La computadora más impresionante del universo que tienes en tus manos es tu propio cerebro, es tu propio cuerpo, es tu propia conciencia, ¿no? Entonces depende también cómo la utilices. Puedes utilizarla para crear realidades maravillosas, para abrirte a posibilidades extraordinarias, o puedes vivir de manera automática, siempre en una conciencia de víctima, sin nunca dudar, ¿no?, de la realidad y simplemente aceptar las cosas como son al final. Eso es tu decisión, ¿no? Así es. Y ya de hecho también haciendo sincronía con lo que estaba diciendo Master Iván y hablando un poco de lo que les decía, de cómo ir midiendo esto en la realidad, cuando tú empiezas a aceptar nuevas decisiones o empiezas a tener una nueva orientación hacia otra realidad diferente, es ahí en donde aparecen las sincronías. Es en donde empiezan en tu realidad inmediata, alguien dijo alguna cosa, viste algo en tal lugar, sucedió algo en este, y empiezan a suceder estas cosas que son sincrónicas, que te están diciendo, este es el camino que tú has elegido. Sí. Por eso te lo estoy mostrando. De hecho, Carl Jung lo abordaba desde la parte de que es el subconsciente, Sí. el que produce las sincronías Sí, en la realidad, ¿no? sí, Porque el subconsciente siempre es un campo de información que está abierto a aprender, está abierto a mostrarte cosas y por supuesto se va a presentar algo en tu realidad que te diga, sí, esto que estás viendo tiene que ver con esa decisión que tú tomaste. sí, exacto. Y tal vez esto, para que alguien que lo escuche, que lo haya escuchado por primera vez, pues en el fondo tal vez suene un poquito difícil o algo muy complejo. Pero como todo decimos, o sea, no... ejemplo, cuando tú empiezas a meditar, pues no lo haces de golpe 50 horas, o No. sea, es poco a poco, ¿no? Y Sí. creo que cuando hablamos de eco también, si tú quieres abrirte a esta posibilidad de eco, Paso a paso a paso. paso, date tu oportunidad, date tu tiempo, porque como lo dijimos en el programa pasado, y si alguien lo escucha y dice, oye, pero es que me están diciendo que entonces lo tengo que hacer día, tarde, noche, y todo el tiempo tengo que estar con esta sincronización, obsesionado con... No se trata de eso, se trata de que empieces a escuchar estos términos, te empieces a abrir a las posibilidades, y poco a poco, con el espacio que tengas, porque también debes entender que a final de cuentas estamos viviendo en un planeta Tierra donde todos tenemos ciertas actividades, ¿no? Y que no puedes dejarlas, ¿no? Claro. Tampoco te puedes ir a la montaña Así es. a buscar a eco y estar No. ahí todo el día, Toda la semana. toda la semana, sino más bien desde tus posibilidades, comienza a abrirte poco a poco a esto que estamos platicando, ¿no? Claro. Además, entender que en este momento que nos estás escuchando, y ojalá hayas llegado hasta esta parte del video, te mandamos un saludo y gracias por llegar hasta esta parte del video. Todo el tiempo ahorita estás recibiendo un montón de información de lo que estamos diciendo y lo que está sucediendo a tu alrededor, en este momento que nos estás escuchando. Y todo el tiempo tienes la posibilidad de ponerle tu atención a otras cosas. Puedes a lo mejor estarle poniendo atención a este vasito que está aquí, a esa taza que está ahí, o ponerle atención a Lenin, o ponerle atención a las barbas de Iván, o ponerle atención a algo que está sucediendo en tu entorno, o ponerle atención a un flujo de pensamiento, a una emoción, a una infinidad de cosas. En realidad, no es que las coincidencias aparezcan de la nada, sino que, para irlo conectando todo, conforme te haces consciente de tus procesos de pensamiento, crees o pareciera que las coincidencias aparecen, pero es porque estás poniendo atención, estás aprendiendo a dirigir tu destino, ¿no? Y de eso es realmente de lo que se trata, ¿no? Así es, estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros en los chats en vivo, a todos los miembros del canal, agradecemos mucho su apoyo también. Y pues no se pierdan esos chats en vivo que se ponen bastante buenos cuando se estrenan. Así es. Sí, y no se olviden dejar su like. Y el siguiente programa, vamos a seguir la continuación, les vamos a decir de qué, pero va a estar también muy bueno. Pero
Eco es el que está acomodando estas Sí, sincronicidades. dirigiendo, Así es que sí. no se olviden de seguir viendo estos programas tan interesantes sobre Eco.